Gracias, doctor. Hola, buenas noches. Pues ya me presentó el doctor. Soy la doctora Karen Ortega. Soy médico especialista en urgencias y en terapia intensiva. El día de hoy vamos a ver un tema que es están bien definidos los criterios. De hecho, vamos a ver que hay algunos protocolos que podemos utilizar, hay otros protocolos, dependiendo de cada hospital también se siguen ciertos protocolos. Y vamos a ver que hay literatura que nos dicen cosas a favor y hay literatura que nos hablan en contra. Entonces, la finalidad del día de hoy es presentarles la literatura que hay y ustedes deduzcan o saquen sus propias conclusiones de en qué momento utilizarla o en qué momento no utilizar la ventilación no invasiva. Ahora con la pandemia hemos tenido pues muchísimos casos que ha habido ocasiones en las cuales pues es imposible tener un ventilador con nosotros o tener a tantos pacientes intubados en una sala, pronarlos, sedarlos. Además que ese es otro de los puntos, no sé si se han dado cuenta que los pacientes con COVID nos cuesta mucho llevar a los pacientes a plano de sedación y también necesitamos utilizar el bloqueo neuromuscular y además no solamente los dejamos 24 horas como nos decían las guías pasadas, sino que también ya lo utilizamos hasta 3 días aproximadamente el tenerlos en prono, sedados, con relajante muscular y pues todas las complicaciones que esto trae. Entonces vamos a analizar un poco acerca de la ventilación no invasiva, en qué momento podemos utilizarlo, cómo nos puede ayudar a prevenir o a disminuir el riesgo de intubación, esto entre comillas, o en qué momento nosotros decimos, este paciente ya nos está beneficiando de la ventilación mecánica y necesitamos darle manejo avanzado de la vía aérea, que yo creo que ese es uno de los puntos más complicados, porque a nosotros incluso acá en terapia intensiva llega un punto en el que decimos, este paciente ya nos está beneficiando de las cánulas de alto flujo y si lo intubamos o no. Y a veces hasta tenemos ahí algunas diferencias de opinión con los pacientes. O nos ha pasado que llegan pacientes recomendados o compañeros nuestros de enfermería o médicos que les ponemos las cánulas de alto flujo o les ponemos la ventilación no invasiva, pero pues nosotros sabemos todas las complicaciones que van a venir después por la intubación y a veces no queremos darles manejo avanzado de la vía aérea para pues entregarles un beneficio de no intubarlos tan tempranamente, pero llega un punto en el que también nos damos cuenta que no intubar tempranamente a los pacientes les provoca otras complicaciones. Entonces estamos entre un punto de no lo intubamos por las complicaciones, pero le damos beneficio de la ventilación invasiva o lo intubamos para prevenir también otras complicaciones que no se dan por la intubación. Entonces, vamos a ver el día de hoy, pues los criterios, lo que nos dice la literatura, lo que nos dicen algunos artículos y como les comento, ustedes podrán sacar sus conclusiones de en qué momento sí, en qué momento no, y pues darles una mejor atención a los pacientes. Entonces, ¿qué es la ventilación no invasiva? La ventilación no invasiva va a ser cualquier forma de soporte ventilatorio sin necesidad de intubación endotraqueal, de las cuales vamos a tener diferentes. Los dispositivos simples, que son las cánulas de bajo flujo o las puntas nasales como los conocemos, la mascarilla también, la mascarilla con o sin reservorio. Vamos a tener la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva vamos a tener de dos. Uno, la que es lo que conocemos como CPAP o presión continua de la vía aérea o la presión soporte. O en la mayoría de los casos administramos los dos, CPAP con presión soporte. Y esto puede ser con dispositivos portátiles que nos dan un CPAP, pero no nos dan presión soporte, o con los ventiladores que nosotros tenemos, que casi todos tienen
CPAP con presión soporte, o algunos ventiladores traen incluida únicamente la presión soporte. Aquí depende mucho del ventilador. De todas formas, todos los ventiladores tienen el CPAP con presión soporte, pero ahorita vamos a hablar a qué nos referimos sobre eso. Y pues la ventilación invasiva, que ya es el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en los dispositivos no invasivos para tratar de prevenir o para disminuir el riesgo de intubación, que igual ahorita conforme veamos la literatura, pues ustedes van a determinar si sí nos ayuda o si no nos ayuda o en qué momento ya no nos está ayudando. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de dos, como por ejemplo el CPAP o el BiPAP, que ahorita vamos a hablar sobre esto, y las cánulas de alto flujo, que pues ya las teníamos desde tiempos pasados para aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria, pero pues ahora que tenemos tantísimos pacientes por la pandemia con SIRA, pues se pusieron muy de moda. Entonces vamos a hablar qué quiere decir esto de alto y bajo flujo. Los dispositivos de bajo flujo son aquellos dispositivos que nos van a dar un límite de flujo. Esto es, por ejemplo, las puntas nasales o las cánulas nasales simples, que si nosotros le ponemos ahí en el flujómetro, solamente nos van a alcanzar a dar hasta 5 litros por minuto. Las mascarillas nos pueden alcanzar a dar hasta 8 litros por minuto. Y algunas otras, como por ejemplo la mascarilla tipo Venturi, nos puede dar un poco de más flujo, pero la mayoría ninguno pasa de 15 litros por minuto. Entonces, cuando el paciente está respirando, tiene que hacer mucho esfuerzo. Las cánulas simples o la mascarilla simple le aportan un mínimo de oxígeno o 5 a 10 litros por minuto de flujo, y entonces el paciente pues tiene que contrarrestar todo lo demás. El problema de aquí es que si el paciente está con dificultad respiratoria, está haciendo un esfuerzo para ingresar a su sistema el volumen que le corresponde, con un flujo aproximadamente de 25 litros por minuto, y las cánulas simples solamente le están dando 5 litros, entonces le están dando un flujo aproximado de 30 litros, y eso pues va a condicionar que el paciente se esté esforzando mucho. Lo que hacen las cánulas de alto flujo es que ya entregan un soporte o entregan un flujo que es continuo, ni más ni menos. Entonces el paciente ya no tiene que compensar ese flujo que necesita, porque las cánulas de alto flujo o el CPAP ya se lo están otorgando. Pero acá lo vamos a ver un poco mejor. Supongamos que tenemos un paciente que llega con datos de dificultad respiratoria, está saturando a 84%, sus familiares ya se infectaron de COVID, y entonces tenemos la alta sospecha que el paciente está infectado con COVID. Entonces llega con nosotros con una frecuencia respiratoria aproximadamente de 30 a 32 respiraciones por minuto para mantener el volumen minuto que él necesita para satisfacer su demanda respiratoria por la infección por COVID. Entonces llega, lo monitorizamos, le ponemos el oxímetro de pulso y está saturando 84%. Lo primero que hacemos nosotros es ponerle pues algún dispositivo de bajo flujo. Esto es o unas puntas nasales, unas cánulas nasales simples o una mascarilla. Entonces le ponemos, supongamos en un inicio las puntitas nasales y le ponemos a 5 litros, que eso es lo máximo que nos va a dar antes de que se cree turbulencia por todo el dispositivo. El paciente necesita para esa dificultad respiratoria tener un flujo aproximadamente de 30 litros por minuto. Y nosotros solamente le estamos entregando 5 litros por minuto con las puntitas que le estamos dando. El paciente a lo mejor sube su saturación a 90%, 91%, pero va a estar haciendo todo el esfuerzo inspiratorio o todo ese flujo que demanda su cuerpo, su sistema respiratorio, va a estar haciendo él.
y nosotros solamente le vamos a entregar un poquito. Entonces se va a mezclar ese 21% del aire ambiente que él está respirando o que ese paciente está respirando para mantener su demanda, más los 5 litros que se le están entregando por ese dispositivo de bajo flujo. Entonces, sí vamos a aumentar la saturación, pero muy posiblemente su esfuerzo respiratorio no disminuya y no mejore, porque definitivamente lo está haciendo todo el paciente. Si nosotros le ponemos una mascarilla con reservorio, si quieren, que entrega más litros por minuto, entonces vamos a disminuir solamente un poco la demanda del paciente que necesita satisfacerse, porque a lo mejor está entregando 8 litros por minuto esa mascarilla, pero el paciente está respirando todo lo demás o haciendo todo el esfuerzo inspiratorio que necesita para satisfacer su demanda. Entonces aquí se va a mezclar el aire ambiente del paciente que está respirando más los pocos litros por minuto que nosotros le estamos apoyando con los dispositivos de bajo flujo. ¿Qué pasa ahora con los dispositivos de alto flujo? Si nosotros programamos en las cánulas de alto flujo o en el CPAP o en la presión soporte que se le entreguen 40 litros por minuto al paciente, se le va a estar entregando esos 40 litros por minuto y no se va a mezclar con el aire ambiente del esfuerzo inspiratorio que está haciendo el paciente. Y como le estamos entregando alto flujo, entonces, por consiguiente, va a disminuir el esfuerzo respiratorio del paciente, porque ya no se tiene que compensar porque le estamos dando muy bajito flujo al paciente. Entonces, estos nos van a ayudar en aquellos pacientes que no tienen tanto esfuerzo respiratorio y que no demandan tanto flujo para tratar de satisfacer las necesidades que ellos tienen. Pero los pacientes que ya llegan con un SIRA moderado, los dispositivos de alto flujo van a satisfacer las demandas del paciente, porque no va a ser lo mismo entonces que le demos 5 litros más todo el esfuerzo que tiene el paciente a que le estemos entregando los 40 litros y que esos 40 litros sean entregados por el dispositivo de alto flujo. Por consiguiente, ¿qué es lo que deberíamos de ver? Que aumenta la saturación y que disminuye el esfuerzo respiratorio del paciente. Esto es lo que nos van a ayudar los dispositivos de alto flujo. En este caso, serían las cánulas nasales de alto flujo o el CPAP o la presión soporte o el CPAP con presión soporte. Pero ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere cada uno de esos. Espero que hasta aquí me haya explicado la diferencia entre los dispositivos de alto flujo y los dispositivos de bajo flujo, de alto y de bajo flujo. Entonces, algunas de las preguntas que nos hacemos nosotros en cuanto a la ventilación no mecánica y que incluso lo vemos entre todo el personal de salud, de médicos, residentes, enfermería, es que ¿en qué momento debemos de dar una intubación temprana a los pacientes o iniciarles la ventilación no invasiva? Y otro de los problemas por los cuales no se estuvo utilizando mucho al principio de la pandemia, sí hay infección por aerosoles, porque todavía me ha tocado ver eso de que decanulamos a los pacientes a veces, estos hacen insuficiencia cardíaca por el COVID y cuando los decanulamos hacen un poco de edema agudo pulmonar y entonces a veces les queremos poner la no invasiva para disminuir el riesgo de volver a intubar, pero nos dicen no, porque pues va a esparcir todo el aerosol y entonces nos podemos infectar. Vamos a ver qué nos dice la literatura sobre esto, si es correcto, si no es correcto, o si las cánulas de alto flujo tienen menor aerolización que el CPAP, que la mascarilla de CPAP, o es al revés, o en qué momento podemos contagiarnos nosotros más. Entonces, también, ¿cuáles son mejores, el CPAP o las cánulas de alto flujo? También vamos a ver sobre eso que dice la literatura. La programación, muchas veces también se prefieren las cánulas de alto flujo porque la programación es muy simple, a diferencia de la presión soporte, que tiene su grado de complejidad y que nosotros debemos de programar en el ventilador. Y ahorita vamos a ver la programación de ambas.
¿En qué momento podemos utilizarlas para la decanulación? Y si hay beneficio antes de la intubación. Vamos a ver también los criterios tanto para CPAP, compresión soporte, como para las cánulas de alto flujo. ¿Cuáles son los beneficios o las contraindicaciones también para tratar de prevenir la intubación temprana? Pero les digo, al final ustedes me van a decir qué es lo que opinan con respecto a lo que les voy a presentar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la ventilación no invasiva por medio de una interfaz para CPAP o para presión soporte. Tenemos diferentes interfaces. Yo he utilizado varias, o en el hospital tenemos también de diferentes. Hay unas muy cómodas que son solamente nasales, otras que abarcan toda la cara y la boca y la nariz. Estas creo que son las más comunes, en donde abarca la nariz y la boca del paciente. Deben de tener, bueno, hay de diferentes. Hay algunas que están muy incómodas porque son muy duras la interfaz y hay otras que son más confortables. De hecho, también hasta en la forma de sujetarlas en la frente o en la cara, también son diferentes. Y hay algunas que son más confortables que otras. Se supone que deberían de tener aquí como un gel para tratar de disminuir un poco la presión. La cuestión es que cualquiera que utilicemos debe de quedar bien ceñida para evitar las fugas. De todas formas, los ventiladores compensan esas fugas, pero solamente nos dan cierto margen de compensación para poder entregar pues el flujo o la presión soporte que necesita el paciente. Independientemente de eso, necesitamos pues que estén bien ceñidas para evitar las fugas y pues darle la demanda necesaria que necesita el paciente. Entonces, la mayoría de los ventiladores cuentan con una programación que se llama CPAP con presión soporte. Hay otros ventiladores que solamente cuentan con presión soporte únicamente en la programación, pero aparte está CPAP con presión soporte. Y algunos dispositivos portátiles pues nos entregan solamente el CPAP. Pero la mayoría de las veces utilizamos la combinación de CPAP con presión soporte para dar lo que necesita el paciente o satisfacer sus demandas respiratorias. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo funciona el CPAP con presión soporte. Aquí es una combinación de dos modos, que yo creo que la mayoría lo hemos visto, en donde lo que vamos a hacer es programar una presión soporte y vamos a programar un CPAP, que en este caso es el PIP, que cuando está en un modo espontáneo no lo vamos a llamar PIP, lo vamos a llamar CPAP, y que ahorita vamos a ver por qué se llama así. Programamos el flujo también que necesita el paciente y el FiO2 que necesita el paciente. Nosotros vamos a programar estos dos para mantener dos objetivos. El primero, un volumen de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho del paciente. En este caso, aquí tenemos un volumen de 460, que con una presión soporte de 13 y un CPAP o PIP de 5, se le está dando al paciente 460 mililitros. Y para mantener una frecuencia respiratoria menos de 25. En este caso, a este paciente, con estas dos, con presión soporte de 13 y un CPAP de 5, el paciente está haciendo 24 respiraciones. Cuando no alcanzamos una adecuada demanda o a satisfacer las demandas del paciente, pues el paciente va a tratar de compensar ese volumen minuto que necesita con la frecuencia respiratoria. Entonces, nosotros no queremos que el paciente esté con polipnea. Si vemos que ya lo pusimos con CPAP y que está metiendo el volumen que necesita, pero tiene una frecuencia respiratoria de 30, de 32, el CPAP con presión soporte no le está funcionando.
porque no estamos satisfaciendo las necesidades o tenemos fugas o está mal programado nuestro ventilador para entregarle lo que necesita el paciente. Si está metiendo menos, pues lo va a compensar con frecuencia respiratoria. Y si ya tenemos una presión soporte alta y está metiendo poco volumen, quiere decir que ese paciente no se está beneficiando de la CPAP con presión soporte. Entonces, nuestros objetivos van a ser mantener un volumen y mantener una frecuencia respiratoria menos de 25 con estos dos. Y para poder entender cómo funciona este modo combinado de CPAP con presión soporte, vamos a desglosar cada uno. Vamos a ver qué es el CPAP, vamos a ver qué es la presión soporte y vamos a ver cómo actúa el ventilador cuando se encuentran juntas. Entonces, el CPAP va a ser aquel modo en donde se le está dando una presión continua al paciente. Este necesita ser en modo espontáneo. El paciente debe de iniciar el flujo inspiratorio para poder activarlo. Nosotros en lo normal manejamos, cuando inspiramos, manejamos respiraciones o presiones negativas, que por lo general llegan a 0. Si no estamos con ningún dispositivo, pues nuestra respiración es negativa. Pero cuando un paciente llega con CIRA, con datos de dificultad respiratoria, está siendo incapaz de mantener ese flujo inspiratorio que necesita para mantener las demandas. Supongamos un paciente con COVID y que ya tiene casi la mayoría en el día 10, es cuando vemos las mayores complicaciones porque ya está bien instaurada la enfermedad y porque ya hay cambios pulmonares y cambios alveolares. Entonces, ya hay un grado de afectación en los pulmones en el día 10. Llega con nosotros el paciente, le ponemos las puntitas o le ponemos la mascarilla y vemos que eso no le disminuye el esfuerzo inspiratorio, no le disminuye su frecuencia respiratoria y no estamos alcanzando una adecuada saturación. Entonces, le ponemos ahí la mascarilla o la interfaz para el CPAP. ¿Qué es lo que va a hacer el CPAP? Le va a dar una presión continua al paciente y va a ser positiva. Es una presión continua positiva de la vía aérea. Aquí la característica es que como es continua, se le va a dar una presión positiva tanto en la inspiración como presión positiva en la expiración. Entonces, si nosotros manejamos unas presiones negativas que casi se encuentran fluctuando en 0 en algunas ocasiones, pues al ponerle nosotros una presión positiva en la vía aérea, tanto en inspiración y expiración, pues va a fluctuar las presiones acá. Tanto en la inspiración como en la expiración se le va a estar dando una presión positiva. A esto entonces se le va a conocer como CPAP. La cuestión aquí es que el CPAP no nos ayuda para la ventilación. Podría disminuir el esfuerzo respiratorio, pero no nos va a ayudar para una adecuada ventilación. A diferencia de la presión soporte, que la presión soporte va a ser aquella presión igual positiva que se le va a dar al paciente, pero en la inspiración. En ambas, tanto en el CPAP como en la presión soporte, el paciente tiene que iniciar el esfuerzo, tiene que iniciar el gatillaje para que el ventilador o el dispositivo le entregue al paciente la presión que necesita para alcanzar cierto volumen. Entonces, aquí el paciente está iniciando la respiración y el ventilador le va a dar un soporte, una presión soporte positiva, pero únicamente en la inspiración, a diferencia del CPAP, que en el CPAP tanto es en la inspiración como es en la expiración. Entonces, las presiones positivas van a estar fluctuando en lo positivo.
dependiendo de lo que nosotros programemos para la expiración, no va a bajar de ahí. Y en la presión soporte se va a dar únicamente el soporte en la inspiración. Entonces, el paciente respira y entra el ventilador y le entrega el volumen extra que necesita al paciente. Entonces, al entregarle un volumen extra, pues el paciente ya no se tiene que esforzar tanto y por lo tanto disminuye su trabajo respiratorio. Eso es a lo que nos va a ayudar la presión soporte. Estos serían por separado. Aquí el paciente pues está iniciando el esfuerzo inspiratorio. Nosotros vamos a programar una presión soporte con un CPAP. ¿Qué pasa cuando nosotros lo combinamos? Entonces, comentamos que en lo normal tenemos presiones negativas que utilizamos para respirar. La presión soporte va a ser aquella que se le da al paciente únicamente en la inspiración. Por ejemplo, el paciente está inspirando y está iniciando su respiración y está metiendo 370 mililitros, pero para su peso predicho, él necesita 400 o 450 de volumen. No está siendo suficiente lo que él necesita. ¿Cómo lo va a compensar estos 370 que necesita para mantener las demandas respiratorias? Pues comienza con polipnea, con mayor trabajo o con mayor esfuerzo respiratorio. Comenzamos a ver los datos de dificultad respiratoria. Si nosotros llegamos, le ponemos la interfaz y le ponemos una presión soporte de 12, de 10, de 8, de 5, lo que el paciente necesite, entonces le va a entregar volumen en la inspiración. Y entonces, cuando el paciente inspire, va a meter 410 mililitros con esa presión soporte que nosotros le dimos. Únicamente va a ser en la inspiración. Entonces, va a respirar, va a aumentar su presión positiva, porque es lo que le está dando el ventilador, pero a la hora de expirar, va a volver a descender hasta cero la expiración. Y entonces otra vez debe de iniciar el paciente con la inspiración o dar el gatillaje para la inspiración y el ventilador le va a dar nuevamente lo que necesita el paciente en esa inspiración. Entonces, hasta aquí sí solamente tenemos presión soporte. Pero, ¿qué pasa si nosotros le ponemos a esa presión soporte un efecto de CPAP? Entonces, dijimos, el CPAP, ¿cuándo da la presión positiva? Dijimos que va a ser tanto en la inspiración como en la expiración. Presión soporte únicamente en la inspiración y regresa a cero. El CPAP va a ser entonces en la inspiración y también se va a dar una presión positiva en la expiración. Por lo tanto, no va a regresar a cero las presiones negativas de la caja torácica del paciente, sino que se va a mantener fluctuando en presiones positivas. Entonces, se le va a dar una presión inspiratoria al paciente que va a estar dado por la presión soporte y se le va a dar una presión inspiratoria que va a estar dada por el CPAP. Entonces vamos a tener dos presiones que le están ayudando a inspirar al paciente. El paciente ya no tiene que esforzarse tanto para tener que meter ese volumen. Entonces, si en un inicio del paciente solito estaba metiendo 370, nosotros le pusimos una presión soporte de 10 y está metiendo 410, pero aparte le estamos dando una presión inspiratoria con el CPAP, pues entonces ahora le estamos aumentando ese volumen hasta 460, porque tenemos dos presiones que le están ayudando a inspirar. Por lo tanto, el paciente disminuye su esfuerzo inspiratorio, su trabajo respiratorio, y eso nos ayudaría a disminuir la frecuencia respiratoria. Pero, lo que les comentaba, ¿quién nos va a dar la presión expiratoria? El PIP que nosotros le programamos al paciente. Se necesitan
una válvula unidireccional para la expiración que va a estar dada por el PIP. Entonces, vamos a tener una presión inspiratoria, una presión expiratoria positiva que no le va a ayudar al paciente a que caiga hasta cero. Y entonces, esta presión que tenemos aquí inspiratoria y esta presión expiratoria que va a estar dada por el PIP nos va a dar un efecto de CPAP, que sería la presión continua positiva en la vía aérea. Por eso es que no le llamamos PIP cuando lo tenemos al paciente en un modo de presión soporte y lo conocemos como CPAP, aunque pues quien está dando esa presión pues es el PIP. Entonces el paciente va a tener dos niveles de presión. Va a tener una presión inspiratoria que va a estar dada por la inspiración de la presión soporte y por la inspiración del CPAP. Y aparte, bueno, aquí vemos entonces una presión inspiratoria que sería de 12 más una presión inspiratoria de 10 que se le estaría otorgando al paciente. Y además vamos a tener una única presión expiratoria que nos va a mantener la curva en lo positivo. Por lo tanto, podemos determinar que se está manejando en BiPAP porque tenemos dos presiones, una presión inspiratoria y una presión expiratoria. A este BiPAP muchas veces en los ventiladores pues lo conocemos como CPAP más presión soporte. Esto no lo vamos a confundir con el BiPAP de algunos ventiladores, como por ejemplo el del Drager, en los pacientes con ventilación mecánica invasiva, donde programamos una presión inspiratoria, programamos una presión soporte y aparte programamos el PIP. Ahí estamos programando 3 niveles de presión, que bueno, esa sería ya para otra plática. El BiPAP, pero en ventilación invasiva. Aquí estamos hablando del BiPAP en ventilación espontánea. Por lo tanto, este modo sería un modo espontáneo que va a estar controlado por presión, porque está controlado por presión, y que va a estar ciclado por flujo, porque se necesita el flujo del paciente para que cambie de inspiración a expiración. Aunque en algunos pacientes, cuando nosotros los vamos a destetar y todavía están muy dormidos, todos los ventiladores ya vienen programados para que ciclen si se han pasado de 3 a 4 segundos y el paciente no inicia el esfuerzo inspiratorio, entonces el ventilador se cicla. O sea, ayuda a que cambie de inspiración a expiración. Debemos de estar pues ahí muy vigilando bien a los pacientes. Pero la cuestión es que aquí deben de ser, pues, gatillado por el paciente. Ahora, otra de las cuestiones que les quiero comentar es que me he encontrado muchas ocasiones que dejan presiones soportes de 16, de 18 en los pacientes para mantener un volumen respiratorio. Pero tampoco debemos de utilizar tanta presión soporte en los pacientes. Si estamos utilizando tanta presión soporte para mantener un volumen necesario para el paciente, quiere decir que no les está funcionando y no les está ayudando porque es demasiado soporte el que se les está dando. Y el paciente entonces ya no está haciendo casi nada de esfuerzo. Por lo tanto, en este punto, pues mejor intubamos al paciente, iniciamos sedación. O si ya lo tenemos intubado y lo estamos comenzando a destetar con el CPAP con presión soporte, pues mejor lo regresamos a controlado. Porque pues es mucho esfuerzo el que se está dando. Ahora, también me he encontrado que tienen CPAP o PIPs de 10 con presión de soporte de 8. Ahí tampoco está funcionando que el PIP o el CPAP esté más alto que la presión soporte, porque entonces la expiración está quedando de este lado y la presión está quedando por debajo, sino que lo que nosotros queremos es que fluctúe entre la presión positiva para que mantenga también un poco de apertura alveolar el paciente y que se le esté dando el esfuerzo inspiratorio que necesita el paciente para mantener las demandas. Entonces, también ese es uno de los errores que cometemos, que el CPAP esté más alto que la presión soporte o tener presiones soporte muy altas.
Por lo tanto, vamos a tener una presión inspiratoria en este paciente, por ejemplo, de 22. ¿Por qué? Porque se le está dando una presión soporte de 12 más un PIP o CPAP de 10 y aparte se le está dando una presión inspiratoria de 10. ¿Y quién nos va a hacer la diferencia? Pues va a ser el CPAP o la PIP. Por lo tanto, se maneja en 2 niveles de presión. Hasta aquí, espero que vayamos bien. De todas formas, al final podemos resolver algunas dudas o preguntas que nos queden. Entonces, nada más para recordar un poquito. En los pacientes, si nosotros programamos un CPAP con presión soporte, entonces vamos a programar estas dos. Una presión soporte que le va a dar todo el esfuerzo en la inspiración y un CPAP o PIP que le va a dar una presión tanto en inspiración como en expiración. Y esto nos va a ayudar a que se mantengan en presiones positivas el paciente. Bueno, ¿cómo podemos optimizar el CPAP con presión soporte? Uno, hay que ver las características de la interfaz que estemos utilizando. Hay algunas interfaces que son muy duras y lastiman mucho y los pacientes se quejan mucho. Hay otras que son muy cómodas. Hay que ver que no estén fugando o hay veces que los elásticos no funcionan tan bien y pues eso permite fugas. Esas fugas, les digo, el ventilador compensa, pero hasta cierto grado esas fugas está programado para compensar ciertas fugas, pero necesitamos disminuir esto. Hay que ir reduciendo el nivel de presión soporte al mínimo indispensable para evitar el aumento de la presión al final de la expiración intrínseca en los pacientes con EPOC. Bueno, como vamos a ver ahorita en las recomendaciones, el CPAP con presión soporte se recomienda para los pacientes con EPOC. Estos pacientes tienen pues una ventilación obstructiva, inspiran adecuadamente, entonces la presión soporte que nosotros le demos, pues va a meter muy bien el volumen, pero tienen problema con la expiración por toda la remodelación que hacen los pacientes. Entonces, ese volumen que se le está dando al paciente, entre más presión soporte sea, más volumen le va a estar dando, y si el paciente tiene problemas con la expiración, pues se va a estar quedando dentro todo ese volumen. Esto también pudiera pasar en las fases más avanzadas de los pacientes con COVID, cuando ya están haciendo fibrosis pulmonar y entonces tienen ahí algunos problemas tanto de obstrucción o de restricción, también depende del tipo de patología. Hay que evitar la colocación de elementos interpuestos que incrementen la resistencia de la vía aérea. Me ha tocado ver que están con la cánula de Guedel o con la nasogástrica, y pues tiene la nasogástrica y ahí está abierto una parte y se está fugando. Otra de los puntos que también es un inconveniente, la asistencia en la tos y la remoción de secreciones, que ahorita vamos a ver, pues también es una de las contraindicaciones por las cuales ponerles la interfaz de este tipo a los pacientes. Pues, si podemos utilizar las de la nariz, pues eso les ayudaría. Pero en la mayoría de los hospitales tenemos la interfaz que es de nariz y de boca. Y pues hay que estarles ahí asistiendo a los pacientes, tanto para la tos como para el retiro de las secreciones bronquiales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la ventilación no invasiva? Uno, disminuir el riesgo de lesión inducida por el ventilador, que el próximo martes el doctor Pacheco estará dando esta clase de lesión pulmonar inducida por el ventilador, y pues con la ventilación invasiva se va a disminuir. Disminuye el riesgo de delirium, porque si nosotros intubamos a los pacientes, pues van a tener todos los efectos deleterios de una sedación, así como de utilizar el bloqueo neuromuscular.
Entonces, disminuye el riesgo de delirium, disminuye el riesgo de miopatía por la sedación y por el bloqueo neuromuscular. Va a reclutar alvéolos colapsados por ese efecto de CPAP que se le está dando al paciente. Va a mejorar la relación ventilación-perfusión y, por tanto, la oxigenación. Entonces, como se le está dando la presión inspiratoria extra necesaria para satisfacer las demandas del paciente, pues va a disminuir el esfuerzo respiratorio o el trabajo respiratorio del paciente. Se van a dar un efecto de apertura alveolar también por el CPAP o la presión soporte, el PIP que se le está dando al paciente. Va a mejorar la oxigenación, va a aumentar la saturación, pero digo, puede llegar un punto en el que esto no esté funcionando y pues hay que darles manejo avanzado de la vía aérea a los pacientes. Y en los pacientes con COVID, como tienen una compliance preservada en fases iniciales, se van a beneficiar de esa apertura alveolar o de ese manejo de presiones positivos que les está dando la ventilación no invasiva. ¿Cuáles serían las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva? Pacientes que tengan una gasometría con un pH de 7.35 a 7.25. Menos de esto, si es por acidosis metabólica, respiratoria, hay que darles manejo avanzado. Esto es, están reteniendo tanto CO2 los pacientes que ya le están pegando al pH, mejor dar manejo avanzado de la vía aérea al paciente. Porque igual las cánulas de alto flujo no funcionan en este punto. Sean pacientes con una presión arterial de oxígeno menos de 50. Aquí no tenemos una PCO2 que no nos esté dando alteraciones en el pH. Un enfermo, pero no moribundo, que tengan reflejos para proteger la vía respiratoria. Esto es muy importante. Hay veces que los pacientes llegan con una hipoxemia tan importante que no hay flujo sanguíneo cerebral, llegan muy somnolientos los pacientes o están bajo efectos de algún medicamento, no les va a funcionar. Se necesita que tengan reflejos para proteger la vía aérea, o sea, que estén bien despiertos los pacientes, que estén bien despiertos psicooperadores, que tengan moderadas secreciones, porque necesitan manejar estas secreciones, además que como están con la interfaz, les causa algo de claustrofobia y se lo quieren quitar y si no manejan bien las secreciones, pues eso puede ser algo deletério. Y que tengan pocas comorbilidades o pacientes que rechazan la intubación, esto también lo hemos tenido muy frecuentemente, que rechazan la intubación y pues lo que ponemos son cánulas de alto flujo o podemos utilizar la no invasiva. Y pues para el weaning o el destete de la ventilación mecánica invasiva, sobre todo en nuestros pacientes con COVID que hacen luego insuficiencia cardíaca, a veces nos cuesta trabajo retirarlos del ventilador y pues comienzan a hacer ahí algunos datos de falla cardíaca. La ventilación mecánica no invasiva les ayuda bastante a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones de ventilación no invasiva e indicaciones de ventilación mecánica invasiva? Obviamente el paro cardiorrespiratorio, que tengan alteraciones en el pH a pesar de la ventilación invasiva. Esto quiere decir que no se está dando una adecuada difusión y por lo tanto se necesita dar manejo avanzado de la vía aérea. Que estén cursando con arritmias, que tengan alteración del estado mental, lo que les comento, a veces llegan con una hipoxemia importante y pues están muy somnolientos o estuporosos, ahí hay que dar el manejo avanzado. Trauma o cirugía facial, pues ni siquiera le vamos a poder poner la interfaz. Obstrucción de la vía aérea superior, y que el paciente no esté cooperador, también es uno de los puntos por los cuales no lo pongamos, no lo podemos. Apenas tuvimos un paciente que lo extubamos y parecía que estaba exitosa la decanulación, pero pues comenzó con trabajo respiratorio alto. Aparte del trabajo respiratorio importante y de la polipnea que tenía el paciente, comenzó con delirium. Entonces le quise poner la no invasiva, pero no estaba como tan delirioso. Y pues el paciente no cooperó. O sea, le duró 2 minutos la interfaz. Entonces lo que hicimos pues fue ponerle las cánulas de alto flujo porque pues es muchísimo más cómoda
y esa creo que ni siquiera la sentía. La cuestión es que comenzó con delirio muy importante y pues eso afectó la decanulación y tuvimos que reintubarlo. O que tengan secreciones excesivas, que también es otro de los puntos por los cuales no les damos ventilación invasiva a los pacientes. Y pues que tengan alto riesgo de aspiración. Bueno, hasta aquí espero que vayamos bien con ventilación invasiva, con presión soporte o CPAP. Les digo al final, si no, responderemos algunas dudas o preguntas o comentarios que quieran hacer. Y bueno, ahora, las cánulas de alto flujo. ¿Qué diferencias tenemos con la ventilación no invasiva? Vamos a ver que hay diferencias importantes. Bueno, las cánulas de alto flujo es oxigenoterapia de alto flujo. El CPAP con presión soporte nos da flujos de 40 hasta 120 de litros por minuto. Entonces, es un alto flujo muy importante, o sea, 40 hasta 120. Las cánulas de alto flujo nos dan un flujo alto que va entre 30, 40, 50 hasta 60 litros por minuto. Es lo máximo que nos da de flujo las cánulas. Y pues está por encima del flujo pico inspiratorio del paciente. A través de cánula nasal y pues el gas se humidifica y se calienta. Este es uno de los beneficios. Bueno, también el CPAP con presión soporte pues también se humidifica. Sí, comentan aquí que la bibliografía, toda la bibliografía que utilicé ya la tiene el doctor Jiménez, entonces él les compartirá todos los artículos que se utilizaron para esta clase. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos o los efectos terapéuticos de utilizar las cánulas de alto flujo? Uno, nos va a aumentar el aporte inspiratorio de oxígeno. ¿Esto por qué va a ser? Por lavado del espacio muerto de la vía aérea. Nosotros, nasofaringe, tráquea y todas nuestras vías de conducción, es espacio muerto el que tenemos. Entonces, va a llenar todo este espacio muerto anatómico que nosotros tenemos de oxígeno y por lo tanto eso va a aumentar el FiO2. ¿Por qué? Lavado del espacio muerto de la vía aérea de conducción. Además va a ayudar a la humidificación de la vía aérea. Se le tiene que colocar agua a las cánulas de alto flujo, bueno, al dispositivo. Esto va a mantener una temperatura constante que nosotros podemos programar y esto va a permitir el movimiento mucociliar de nuestra vía aérea. También va a dar un efecto CPAP, algo así como el CPAP de la no invasiva, pero va a ser en menor proporción. Acá nosotros en la ventilación no invasiva otorgamos al paciente una presión al final de la expiración que nosotros estamos programando. Aquí nosotros no lo estamos programando, pero como se está dando también presión positiva en el paciente, se va a dar un efecto CPAP. Nos dice la literatura que es aproximadamente entre 5 a 7 centímetros de agua, lo que podría dar de efecto CPAP y por lo tanto reclutar un poco de los alvéolos. Entonces también este efecto CPAP nos va a aumentar el volumen circulante que se le está entregando al paciente. Les digo, como es un alto flujo, el paciente va a superar el flujo que necesita el paciente y se está entregando constantemente, se le va a estar dando todo, a diferencia de las puntas nasales, las simples, o de la mascarilla con reservorio, que nosotros, que se le da únicamente hasta 5 litros o hasta 8 litros, o a algunos dispositivos hasta 15 litros antes de que comiencen a hacer turbulencia, pues el resto, o sea, es muy poquito flujo lo que se le entrega. El paciente tiene que compensarlo y por lo tanto, pues se esfuerza más. Algo que las cánulas de alto flujo, pues va a disminuir el trabajo respiratorio porque nosotros estamos entregando ese flujo necesario. Y pues
va a dar comodidad y confort al paciente, porque es muchísimo más fácil estar con unas puntas a estar con la interfaz. De todos modos, conforme vayamos viendo algunos artículos, vamos a ver que son unos mitos también esto. Bueno, ¿qué es lo que hace las cánulas de alto flujo? Entre más flujo nosotros le pongamos al paciente, por ejemplo, podemos comenzar con 20 litros por minuto o subirlo hasta 40 o hasta 60, que es lo máximo que nos da el paciente. Uno, va a haber una adecuada humidificación. Lo que ya comentamos, se va a lavar el espacio muerto de las vías aéreas de conducción. Esto va a permitir que haya una adecuada difusión, que haya un adecuado aclaramiento del CO2, pero no tanto como, por ejemplo, con la ventilación no invasiva. Nosotros vamos a estar programándole el FiO2 que necesita, o hay algunos dispositivos que solitos van aumentando. Y esto va a mejorar la presión parcial de oxígeno, va a aumentar la presión inspiratoria y la presión positiva de la vía aérea. Esto nos va a conducir a que haya también un volumen al final de la expiración que nos va a conducir a como a un reclutamiento también alveolar, si ustedes quieren. Además que los pacientes con COVID tienen una alta compliance, les va a beneficiar el alto flujo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros veríamos? Una disminución en el trabajo respiratorio, disminución en la frecuencia respiratoria, disminución también en el volumen inspiratorio o el esfuerzo inspiratorio del paciente, y eso va a condicionar que el paciente se encuentre con mayor confort. Esto mismo también nos los da la ventilación no invasiva. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en algunos artículos, o nosotros, yo creo que ustedes en sus hospitales también lo han hecho, de que ponen a los pacientes así en prono. Este es aquí en el hospital donde trabajo. Es muchísimo más sencillo ponerles las cánulas de alto flujo a los pacientes y que se pronen y están con mayor comodidad. También van a ver que disminuye el esfuerzo respiratorio. Esto es muy evidente cuando se las ponemos a los pacientes. Entonces, tiene ese plus que les da comodidad y confort a los pacientes. Hay diferentes dispositivos que se pueden utilizar. En uno de los hospitales donde yo trabajo, utilizamos los ventiladores de los Drager, de los más recientes, que traen la opción para colocar cánulas de alto flujo. O también tenemos otros dispositivos con los que se puede apoyar al paciente. Estos, por ejemplo, en el otro hospital donde trabajo, estos son los que utilizamos. El Ergo, donde aquí nosotros vamos a programar únicamente 3 parámetros. Uno, el FiO2, el flujo que le estamos dando al paciente y la temperatura que le estamos dando al paciente. ¿Qué se necesita? Conectar a un flujómetro. Eso por lo general ya en los hospitales pues los tenemos ahí puestos. Se necesita una solución de agua, el humidificador, unas tubuladoras que no se condensan y que esto va a permitir que se le esté entregando al paciente la temperatura que nosotros estamos programando, que va desde 34 a 37 grados, y pues las cánulas nasales que necesita el paciente. Entonces, puede ser ya sea con estos dispositivos o si los ventiladores que ustedes tienen traen programado para dar, en este caso el Drager se llama oxigenoterapia, y lo único que aquí pues programamos es igual el FiO2 y el flujo que se le da al paciente. Ya la temperatura la trae preprogramada, pero acá sí nosotros les damos la temperatura, el FiO2 y el flujo que necesita el paciente. Por lo general comenzamos con 30 litros por minuto y de ahí vamos avanzando dependiendo de cómo el paciente vaya respondiendo. Las cánulas no deben obstruir totalmente las fosas nasales.
vamos a comenzar con una velocidad de flujo de 30 a 40 litros y dependiendo de eso, del esfuerzo respiratorio y de la frecuencia respiratoria, pues nosotros podemos ir aumentando los litros. El FiO2 igual es otro de los parámetros que vamos a programar y pues vamos a ir aumentando hasta obtener la saturación deseada o podemos comenzar desde lo más alto y de ahí vamos disminuyendo hasta una saturación que nosotros deseemos. La temperatura, por lo general casi todos la prefijamos en 37, pero podemos utilizar 36, 35, también depende de la comodidad del paciente. Hay que tener un depósito de agua, hay que colocarlo lo más alto posible del humidificador. ¿Y cómo vamos a ver que el paciente está respondiendo? Bueno, si nosotros vemos que disminuyó la frecuencia respiratoria del paciente, que está manteniendo la saturación de oxígeno que nosotros deseamos, pues entonces vamos a ir reduciendo el FiO2 de 5 a 10%, depende de la literatura. Hay algunos protocolos que nos dicen que vayamos descendiendo de 5% en 5%. Yo creo que es lo más correcto ir de 5 en 5 para así darle tiempo a los pacientes. Entonces, movemos ya sea el FiO2 o el flujo y reevaluamos a la hora o a las 2 horas. Igual, la reducción del flujo podemos ir de 5 litros en 5 litros y reevaluamos después de 1 a 2 horas. ¿Cuándo se va a destetar? Cuando ya el paciente necesita un FiO2 menos del 40% y flujos menos de 25. ¿Cuándo nosotros consideramos que no hay una respuesta ineficaz? Cuando no hay mejoría después de 60 o 120 minutos de que nosotros programamos ciertos parámetros, pues entonces necesitamos darle un aumento a los parámetros para alcanzar lo que nosotros queremos. ¿Qué? Frecuencia respiratoria disminuida y una adecuada saturación. Obviamente, pues la frecuencia cardíaca y todo esto, pues se va a ver compensado por las demandas o no compensadas por las demandas del paciente. El problema llega cuando nos preguntamos en qué momento intubamos al paciente o si no lo intubamos. Y si este es uno de los puntos por los cuales todos los artículos, y yo creo que nuestra experiencia también con este tipo de pacientes, es que llega un punto en el que decimos, ¿será que las cánulas de alto flujo o será que la ventilación no invasiva nos está retrasando la intubación? Y lo hemos visto muchas veces, que a veces se retrasa la intubación y vemos a los pacientes con mayores complicaciones cuando ya les damos el manejo avanzado de la vía aérea. Este es uno de los artículos que habla sobre eso, donde sí se ve mejoría en un inicio con los pacientes, pero el problema es que se retrasa la intubación y el retraso de la intubación nos va a aumentar la mortalidad del paciente. Y yo creo que todos hemos visto esta situación del aumento de la mortalidad por el retraso en la intubación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para determinar en qué momento un paciente tiene que intubarse? Bueno, tenemos el índice de ROX. El índice de ROX va a ser aquel en donde tenemos la saturación arterial de oxígeno, lo dividimos entre la FiO2 y esto mismo lo dividimos entre la frecuencia respiratoria. Si nos sale un punto menor a 4.88, quiere decir que el paciente muy probablemente va a necesitar intubación o ventilación mecánica invasiva. Aquí de lo que nos habla el índice de ROX es que para tener una saturación arriba del 90%, estamos hablando sobre el FiO2 del paciente y la frecuencia respiratoria que el paciente tiene. Entonces, los pacientes que caen aquí en esta parte gris son aquellos que tienen mayor riesgo de intubación. Si nosotros nos damos cuenta, pacientes
con un FiO2 menor del 50%, y si tienen menos frecuencia respiratoria, por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 20, una frecuencia respiratoria de 25, o si quieren una frecuencia respiratoria de 30, con un FiO2 del 50%, pues no tienen tanto riesgo de intubación. Se pueden beneficiar de las cánulas de alto flujo. Pero aquellos pacientes en los que tenemos una saturación del 50%, pero con una frecuencia respiratoria del 40%, o FiO2 al 60% con una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, o un FiO2 ya del 80%, así tengan 25, 23 respiraciones por minuto, muy probablemente van a meritar posteriormente intubación o manejo avanzado de la vía aérea. Esto es el punto de corte de 4.88. Entonces, la literatura nos maneja diferentes algoritmos. Este algoritmo lo pueden encontrar en un artículo del Critical Care, en donde nos dice, le ponemos las cánulas de alto flujo al paciente. A las 2 horas de que iniciamos las cánulas de alto flujo, vamos a medir el índice de ROX, que dijimos que es la saturación entre el FiO2 entre la frecuencia respiratoria. Si a las 2 horas de iniciar las cánulas de alto flujo tiene menos de 2.85, entonces vamos a considerar la intubación. Si el paciente a las 2 horas tiene más o menos de 2.85 hasta 4.87, vamos a darles todavía beneficio media hora más y vamos a volver a sacar el índice de ROX. Y vamos a dividir el primer índice de ROX que nos salió con el índice de ROX después de 30 minutos. Y si nos sale menos de 0.5, hay que intubar al paciente. Si nos sale arriba de 0.5, pues entonces podemos continuar monitorizando al paciente. Si tenemos un índice de ROX arriba de 4.88, entonces podemos continuar monitorizando al paciente y dándole el beneficio de las cánulas de alto flujo. A las 6 horas tenemos que volver a reevaluar al paciente y tenemos que volver a sacar el índice de ROX. Si sale menos de 3.47, hay que considerar la intubación. Si sale de 3.47 a 4.87, pues entonces en media hora volvemos a sacar el índice de ROX. Dividimos el índice de ROX que nos salió en un inicio con el índice de ROX a los 30 minutos y si es menos de 0.5, intubamos al paciente. Si sale más de 0.5, le seguimos dando el beneficio de las cánulas de alto flujo. Y posteriormente, a las 12 horas, esto es lo que dice el algoritmo, si vemos alguna diferencia que disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia respiratoria o disminuye la saturación, o sea, vamos a estar monitorizando continuamente al paciente. Y si a las 12 horas tiene 3.85, intubamos al paciente. Si sale 3.85 a 4.87, pues entonces reevaluamos, volvemos a sacar el delta ROX. Si sale menos de 0.5, se intuba. Si sale más de 0.5, entonces le damos el beneficio al paciente. Y si sale arriba de 4.88, pues continuamos la monitorización. Les digo, aquí el punto de corte es 4.88. Si sale arriba, todavía se puede beneficiar el paciente de las cánulas de alto flujo. Sale menos de esto, hay que ir considerando que el paciente puede requerir intubación mecánica. Este es otro protocolo que también se propone de Chile. Ellos hablan mucho sobre ventilación mecánica, tienen muchos artículos excelentes sobre ventilación mecánica. Entonces, nos dicen, paciente con COVID que les estamos dando un soporte y tienen saturación menos del 90% o tienen una relación PO2 entre FiO2 menos de 200. Pues sacamos el índice de ROX o sacamos este índice que nos evalúa también la frecuencia respiratoria, entre otros puntos, pero bueno, podemos utilizar el índice de ROX. Si sale igual menos de 4.88, hay que intubar al paciente. Si sale más, podemos utilizar pues las cánulas de alto flujo y entonces darles un pronovigil a los pacientes. O sea, las cánulas los pronamos.
¿Con qué parámetros? Flujos de 60, el FiO2 lo más alto posible para mantener una adecuada saturación, les damos 2 horas. Si mejora, pues entonces reevaluamos a las 6 horas, así como lo vimos en el protocolo pasado. Si no mejora, pues entonces les damos manejo avanzado de la vía aérea a los pacientes. Aquí pues hay que estar vigilando el índice de ROX y hay que estar reevaluando. Como vimos, 2 horas, 6 horas y posteriormente 12 horas. ¿Cuándo vamos a tener una buena respuesta? Disminución de la frecuencia respiratoria de 28 a 30 respiraciones por minuto, reducción del FiO2 al menos un 10%, disminución de la frecuencia cardíaca en un 20%, disminución de los datos de dificultad respiratoria en el paciente, o que aumente el índice de ROX arriba de 2.85 a las 2 horas, que si vimos en el protocolo del Critical Care, es el punto de corte que nos maneja. Los parámetros de falla es que no ha habido cambios en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se mantiene o se aumenta, el grado de dificultad respiratoria no se modifica o se aumenta, o sea, no se está beneficiando, no está habiendo mejoría en el paciente. O hay persistencia de hipoxemia a pesar de que tenemos un FiO2 arriba del 50% o comienzan a retener CO2. Entonces, y PAFI menos de 100. También esta es una cuestión muy importante. En alguna ocasión, algún médico escuché que dijo, no, pues es que nosotros no intubamos PAFIs, lo cual estoy completamente de acuerdo, no intubamos PAFIs, pero si estamos viendo que el paciente no se está beneficiando, no está viendo una mejoría con los dispositivos de alto flujo, pues entonces muy probablemente va a necesitar manejo avanzado de la vía aérea y nosotros estamos retrasando la intubación y son complicaciones y principalmente aumento en la mortalidad cuando retrasamos la intubación en los pacientes. O que vemos pues mayor deterioro gasométrico. Ahora, la posición prona con los pacientes. Vamos a encontrar diferentes artículos en donde vemos que más del 50% de los pacientes se benefician de ponerle las cánulas de alto flujo y de pronarlos, lo cual es cierto. Nosotros en el hospital les ponemos las cánulas de alto flujo, los pronamos y vemos cómo mejoran los pacientes. El problema es que muchos de ellos, cuando los supinamos, se pierde todo ese reclutamiento alveolar que se está ganando con los pacientes. Tuvimos un paciente apenas en donde si se mantenía pronado, o sea, mejoraba la gasometría, mejoraba la saturación, mejoraba su esfuerzo respiratorio, o sea, muchísimos parámetros mejoraban, pero nada más se ponía boca arriba para orinar o para comer, o sea, desaturaba hasta 55%. Y pues ahí se pierde todo y no podemos mantener a los pacientes pues pronados durante 4 días sin comer, sin voltearse, hacer todas sus necesidades cuando están despiertos los pacientes. Finalmente, pues terminamos dándole manejo avanzado de la vía aérea porque el paciente pues se cansó, llegó a un punto en el que pues estaba muy cansado. Otro de los artículos, lo que nos comentan es que comparan las cánulas de alto flujo con la no invasiva y con el oxígeno convencional y pronaban a los pacientes. Y en todos mejoraban, pero se perdía a la hora de que se supinaban. Y no había como mucha diferencia entre la no invasiva y las cánulas de alto flujo. La cuestión es que las cánulas de alto flujo pues son más cómodas para el paciente. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a las cánulas de alto flujo y a la ventilación no invasiva? Pues tenemos 2, 4, 5, 6 guías mundiales o internacionales que dan apoyo con ciertos parámetros y con ciertas restricciones a la ventilación no invasiva y a las cánulas de alto flujo. Tenemos una que está completamente en contra y son muy válidas los puntos por los cuales está en contra de utilizar cánulas de alto flujo y de utilizar no invasiva, y tenemos 2 que ni siquiera nos los mencionan. Entonces, esta de la National
del Reino Unido, nos dice que el CPAP es la forma preferida de soporte ventilatorio no invasivo en el paciente hipoxémico con COVID, pero no va a reemplazar la ventilación mecánica invasiva. O sea, llega el paciente, le damos el beneficio de la no invasiva, pero si vemos que no mejora, entonces hay que darle manejo avanzado de la vía aérea a los pacientes. De la Sociedad Europea de Medicina Crítica nos dice, primero ponle cánulas de alto flujo, pero si hay hipoxemia y no tienes cánulas de alto flujo, entonces ponle ventilación no invasiva si no tiene urgencia de intubación. O sea, aquellos pacientes que llegan con un SIRA leve o con un SIRA moderado a leve y nosotros no tenemos cánulas de alto flujo, no está requiriendo intubación en este momento, pero no le estamos ayudando completamente con oxigenoterapia convencional, pues entonces se podrían beneficiar de utilizar ventilación no invasiva. Y hay que estar evaluando en intervalos cortos para ver si no está avanzando o está progresando la insuficiencia respiratoria y se le tenga que dar manejo avanzado de la vía aérea a los pacientes. La Sociedad Italiana de Neumología nos dice que se puede utilizar en casos aislados, confirmados positivos, en pacientes que tienen enfermedades respiratorias previas, como por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca y que tienen riesgo de que por el SIRA que están presentando los lleve a un edema agudo pulmonar, pero que estén sin disfunción orgánica múltiple y sin hipoxemia refractaria, porque en este caso se le tiene que dar manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, epocosos y cardiópatas pudieran beneficiarse de la ventilación invasiva, pero nos dice que no se use en urgencias, pero más adelante vamos a ver otros artículos que nos dicen que es muy bueno porque se puede utilizar en urgencias. Puede usarse posterior a la extubación, les digo, se benefician mucho algunos pacientes cuando los decanulamos de la ventilación invasiva. Y en casos menos graves, si el paciente está en un entorno protegido. Esto sí nos recalcan varias guías, que si las vamos a colocar, el paciente debe de estar en su propio cubículo para disminuir el riesgo de dispersión. Los institutos de la salud nos dicen que se van por la intubación temprana. Esto sería como lo ideal, pero si falla la oxigenoterapia convencional, pues les ponemos las cánulas de alto flujo. Si no tenemos cánulas de alto flujo y no tiene alguna indicación para la intubación, pues en ese caso pudiéramos utilizar la ventilación no invasiva. Pero ellos sí nos recalcan que si vemos que no están mejorando rápidamente con alguno de los dispositivos, mejor nos vayamos por la intubación temprana. Y eso sí lo recalca bastante esta guía. La OMS que nos dice, utiliza CPAP, utiliza BiPAP, utiliza cánulas de alto flujo, como ustedes quieran. Nos dice que, al menos para ellos, es igual utilizarlas cualquiera, pero en pacientes seleccionados y que tengan un SIRA leve. Pacientes con SIRA moderado o SIRA severo, mejor irnos hacia la intubación temprana. La ATS y la ITSA ni siquiera la comentan porque nos dicen váyanse por la intubación temprana. Entonces, como vemos hasta aquí, tenemos algunas guías que nos dicen sí, utilícenlo, otras guías que nos dicen, o sea, sí, si no mejora con la oxigenoterapia convencional, pónganle cánulas de alto flujo. Si no tienen, pues ventilación mecánica, y si no, pues ya lo intuban. Y otras guías nos dicen, ¿saben qué? Váyanse por la intubación temprana. Y lo que les comentaba, esta guía nos dice que no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque se asocia con una alta tasa de falla, nos da retraso a la intubación, riesgo de aerolización, y nos dice lo mismo, tanto de las cánulas de alto flujo como de la ventilación no invasiva. Entonces, ellos también nos dicen, no lo recomendamos y mejor váyanse por la intubación temprana. Ahora, ¿qué tanto es cierto eso de que hay riesgo de transmisión viral a los profesionales de la salud? Bueno, en este artículo lo que hicieron fue que pusieron a un maniquí
de 70 kilos y vieron la dispersión que se generaba en cada uno de los dispositivos. Entonces, si nos damos cuenta, todos los dispositivos generan dispersión. Si les ponemos unas nasales, unas puntitas nasales simples a 5 litros, hasta 1 metro se puede encontrar la dispersión con los pacientes. Si les ponemos una mascarilla convencional, oronasal, nada más a 4 litros, hasta 40 centímetros podemos encontrar la dispersión. Con una tienda facial tipo Venturi, nada más con FIO2 al 40%, la dispersión se puede encontrar hasta los 30 centímetros. Si les ponemos el CPAP con oronasal, lo que nos comentan es que ni siquiera se alcanzaron a medir la dispersión. O sea, fue mínima la dispersión que encontraron porque a la hora de colocarlos y ponerlo bien hermético, esa es la consideración, que se encuentre bien hermético, o sea, fue mínima la dispersión que se encontró. Pero en los pacientes que tenían el puro CPAP en la nariz, ahí sí se encontró hasta 33 centímetros la dispersión. En las cánulas nasales de alto flujo, se les puso a 60 litros por minuto y se encontraron hasta 17 centímetros. Igual la no invasiva, igual, bueno, en este caso con toda la mascarilla completamente, con una presión soporte de 18, o sea, súper altísima la presión soporte, con un CPAP de 5, hasta 92 centímetros se encontró la dispersión. Y el casco helmet, que es el que se les pone en toda la cabeza completamente, igual encontraron dispersión de 27 centímetros con una presión soporte de 20, o sea, altísima la presión soporte también, que es lo que se buscaba, ¿no? Tanto con presiones soportes bajitas como presiones soportes muy altas, pues ver hasta dónde alcanza la dispersión. Y pues obviamente entre más soporte, pues pudiéramos encontrar la dispersión. Algo que también en otros artículos, por ejemplo, en estos donde se encontró que se tenía mayor riesgo de infección por aerosoles, es cuando se da el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, en la intubación es mayor el riesgo de infección de los sanitarios. Y hasta eso, nos comentan, ustedes pueden revisar, que aproximadamente de estos pacientes, de estos sanitarios que se vigilaron, fueron un 5% los que tuvieron infección. De ahí, pues, algunas prácticas que se iniciaron al principio de la pandemia para disminuir como el riesgo de infección, pero pues que finalmente nos dimos cuenta que tampoco servían de mucho. Aquí fue otra revisión que se hizo, y aquí lo que nos comentan es que con la no invasiva hasta 1 metro se pudiera encontrar de dispersión, pero pues casi todos los artículos son muy pequeños, entonces pues no se puede como determinar tan adecuadamente. De todas formas, pues va desde la dispersión mínima hasta 1 metro de dispersión, y esto les digo, depende de qué tan hermético se encuentre, y si hay fugas, pues hasta 1 metro se puede alcanzar. La cuestión es que también con las cánulas de alto flujo tenemos una dispersión aproximadamente de 17 hasta 62 centímetros de dispersión. Entonces, los beneficios y desventajas de la ventilación no invasiva, ya sea con CPAP o BiPAP. Las ventajas: es menos invasiva que la intubación, se evita la sedación, el delirium, el estrés postraumático, puede aliviar la disnea y el trabajo respiratorio en comparación de las cánulas de alto flujo. ¿Por qué? Porque le damos una presión soporte mayor, le damos un CPAP o un PIP mayor a los pacientes, y nos da flujos desde muy mínimos hasta 120 litros por minuto. Puede usarse fuera de la terapia intensiva y proporciona una ventaja en los pacientes con orden de no intubar.
Ya vimos las indicaciones y las contraindicaciones, estas son las ventajas. Las desventajas, en comparación con la ventilación invasiva, pues pueden ingresar mayor volumen tidal y causar lesión pulmonar. Por ejemplo, nosotros les programamos una presión soporte de 6, con un CPAP de 4 si quieren, y mete volúmenes de 800 y pues no es lo que le corresponde al paciente. Pero si los tenemos con presiones soportes muy bajitas, pues no tiene caso que les pongamos unas presiones soportes tan bajitas. Entonces, pues meten volúmenes muy altos en algunos pacientes y esto pues causaría lesión pulmonar. Ahí sí se beneficiarían mejor o más con cánulas de alto flujo porque pues nos da un flujo menor que la ventilación invasiva. Otro de los problemas, yo creo que este es el principal, tanto de las no invasiva como de las cánulas de alto flujo, es que si falla puede retrasar la intubación con riesgo de complicaciones. ¿Cuáles? La muerte. Se asocia mayor mortalidad con un retraso importante en la intubación. Se necesita mayor atención especializada en comparación de las cánulas de alto flujo, porque pues hay que estar asistiendo al paciente y hay que programar adecuadamente el ventilador. Riesgo de aerosol, pero aquí lo bueno es que disminuye al ponerle filtros virales y bacterianos al ventilador. Y pues la incomodidad de la mascarilla, ese es otro de los puntos, y no hay tan adecuado movimiento mucociliar, a diferencia de las cánulas de alto flujo, que sí. En comparación con el oxígeno estándar, si ustedes ven, o sea, comparan ventilación no invasiva contra cánulas de alto flujo, parece ser un poquito mejor la ventilación invasiva. Las cánulas de alto flujo contra la oxigenoterapia convencional, pues definitivamente las cánulas de alto flujo tienen sus pros y sus contras, estos dos dispositivos, la verdad. En comparación con la ventilación no invasiva, es mejor tolerado, es más cómodo que tener las puntitas, que tener pues toda la mascarilla y que luego les causa claustrofobia a los pacientes. Permite movimiento mucociliar mejor que la no invasiva, proporciona una opción en pacientes con órdenes de no intubar y pues puede utilizarse fuera de terapia intensiva. ¿Cuáles son lo malo? El retraso en la intubación. ¿Qué es lo que hemos visto? Y para eso pues hay que estar midiendo el índice de ROX. Menor PIP o menor efecto CPAP que la ventilación no invasiva o que la intubación. También produce riesgo hay producción de aerosoles y riesgo de infección viral con volúmenes y flujos muy elevados. Con la intubación temprana, pues permite mayor control de la hipoxia y el trabajo respiratorio, evita las complicaciones de una intubación tardía. Con un circuito cerrado disminuye el riesgo de aerosol, tratamiento de elección cuando se es incapaz de proteger vías respiratorias y pues facilita los procedimientos. ¿Cuáles son lo malo? Cuidados especializados en terapia, complicaciones por sedación, la hospitalización prolongada y riesgo de muerte, la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que la estarán viendo la próxima semana, el alto riesgo de infección viral durante la intubación, que sí provoca mayor riesgo, y pues en comparación con la ventilación invasiva, no se está claro si los pacientes que se les dio la ventilación no invasiva y posteriormente se intubaron, les iba a ir mejor con una intubación temprana. Esa es la gran duda con la que estaremos todavía nosotros. Ahora, ventilación no invasiva contra ventilación mecánica invasiva. Todos los artículos nos dicen que no hay evidencia suficiente sobre si los pacientes se van a beneficiar de no invasiva y neumonía viral. Pero los estudios sugieren que pudiera reducir la necesidad de intubación, pero les digo, no está muy claro. Si les iniciamos ventilación no invasiva y posteriormente se complican, no sabemos si se hubieran beneficiado los pacientes de una intubación temprana. Pero en los pacientes que no tienen un COVID tan importante o una insuficiencia tan importante, pues pudieran beneficiarse. Ahora, de las cánulas de alto flujo.
pudiera, según en este artículo, se pudiera evitar la ventilación mecánica, pero esto sí es muy importante y varios artículos lo comentan, que obtuvieron casi los mismos resultados. Aquellos pacientes que fracasó la ventilación, las cánulas de alto flujo tempranamente, o sea, menos de 48 horas y se intubaron, tuvieron menor mortalidad a los pacientes que se les dejó las cánulas de alto flujo, que fracasaron después de 48 horas y que se intubaron. Estos tuvieron pues mayor mortalidad y esto lo podemos comparar con otros artículos que tuvieron los mismos resultados. Y lo que habíamos comentado, el 50% pueden no necesitar ventilación mecánica con las cánulas de alto flujo. Sobre la infección, pues ninguno se infectó en este artículo. La PCR se correlacionó con falla a las cánulas, pero de 28 pacientes fue muy pequeño, 19 respondieron bien, 9 se fueron a ventilación no invasiva y de estos 9, 5 sí requirieron ventilación invasiva. Igual son muchos los artículos que nos dicen darles en un inicio el beneficio de las cánulas de alto flujo a los pacientes, pero estar midiendo el índice de ROX porque el problema es que nos retrase la intubación. Ahora, si comparamos la presión soporte contra el CPAP, el CPAP presión soporte contra las cánulas de alto flujo, ¿qué es lo que nos dicen? Al menos en estos artículos no hubo ninguna diferencia en cuanto a mortalidad. Lo que sí, con CPAP con presión soporte aumentaron la relación PaO2 entre FiO2 a diferencia de las cánulas de alto flujo, pero ninguna diferencia en mortalidad. Y este es uno de los artículos más recientes que acaban de salir, que en lo personal me impactó mucho los resultados. Fue una revisión que se hizo de 31 estudios, fueron 5,133 pacientes, donde compararon cánulas de alto flujo contra ventilación no invasiva. Entonces, las cánulas de alto flujo encontraron que no fue superior a oxigenoterapia convencional en cuanto a la mortalidad, a los días de estancia en la terapia intensiva y a la relación PaO2 entre FiO2 en 24 horas. Tampoco la ventilación mecánica no invasiva fue mejor que las cánulas de alto flujo, excepto en mejorar la relación PaO2 entre FiO2 en 24 horas. O sea, la ventilación mecánica no invasiva, como nos da mayor soporte y nos da mayor efecto de CPAP, pues pudiera reclutar un poco más los alvéolos y por lo tanto aumentar la relación PaO2 entre FiO2. Y lo sorprendente, la comodidad tampoco fue mejor en las cánulas de alto flujo que en la ventilación no invasiva, a diferencia pues de lo que nosotros hemos visto o creemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluye esta revisión tan importante? Es que las cánulas de alto flujo no son mejores que una ventilación no invasiva debidamente ajustada. Porque si nos damos cuenta, pues tienen prácticamente casi el mismo riesgo de dispersión. Obviamente para eso vamos a estar nosotros con nuestro EPP. Pues según esto no hubo comodidad, que es como que lo que le da el plus a las cánulas de alto flujo. Es un poco mejor para mejorar la relación PaO2 entre FiO2. Lo que sí, en las dos corremos el riesgo de no darles una intubación cuando debe de ser a los pacientes, porque nos confiamos y comenzamos, pues parece que sí está jalando, parece que sí, y están como en ese límite de entre que sí, que no, y que les queremos dar el beneficio, y cuando los intubamos, pues ya es demasiado tarde. Yo creo que ese sería el mayor problema con estos dos dispositivos. Entonces, dentro de las conclusiones, parece que ninguna es mejor que la otra. Ambas tienen sus beneficios, ambas tienen sus cuestiones que no son tan buenas, ambas tienen sus
indicaciones y sus contraindicaciones, y ambas nos pueden retrasar la intubación. Todos, si nos damos cuenta, producen aerolización, hasta las puntas simples nos producen una aerolización importante, la mascarilla también, la no invasiva, las cánulas de alto flujo, a la hora de intubar al paciente también. Entonces, aquí pues depende mucho de nosotros, de nuestro cuidado y de nuestro equipo de protección personal. Hay que conocer los beneficios y las contraindicaciones de estas opciones terapéuticas que tenemos. Ya creo que explicamos cuál es la programación de la ventilación no invasiva, que muchas veces no se pone la ventilación no invasiva porque no sabemos programarla. Y la verdad es que las cánulas de alto flujo son muchísimo más fáciles de programar. Y lo más importante, yo creo que sería esto, no retrasar la ventilación mecánica invasiva en los pacientes que lo necesitan y que estamos viendo que no están mejorando con cánulas de alto flujo o que no están mejorando con ventilación no invasiva. Bueno, esa es parte de la bibliografía. Aquí no puse las fotos de las que utilicé, pero de todas formas son alrededor de unos 30, 35 artículos que el doctor Jiménez ya los tiene para que se los pueda compartir. Les recomiendo mucho leer de cánulas de alto flujo del Intensive Care, que está muy padre, y pues este último que vimos, de cánulas de alto flujo contra ventilación no invasiva. Y pues algunas también que les puse ahí de cómo programar el presión soporte y el CPAP.